Hola chicos, ¿cómo están? Acá estamos en otro video de novedades sobre Cities Skyline 2. Como saben, cada ciertos días del mes vamos a estar recibiendo update sobre el juego y hoy tocó el turno de justamente hablar sobre la inteligencia artificial que van a tener todas las unidades acá en el juego. Así que bueno, se ve bastante interesante. De por sí nos nombran de que vamos a tener 4 factores a la hora de determinar cómo se va a manejar la IA en el juego. Como saben, en Cities 1 nos manejábamos con que los Sims agarraban la ruta más rápida para llegar a algún sitio. Ahora no. Ahora vamos a tener 4 factores, entre ellos vamos a tener el tiempo, la comodidad, el dinero y el comportamiento. Ahora, ¿a qué nos referimos con esto? Primero en tiempo, ok, vamos a seguir buscando el mejor camino para llegar más rápido de un punto A un punto B, pero aparte de eso nos vamos a estar sumando también lo que es la comodidad. ¿A qué nos referimos con comodidad? Bueno, primero de que cuando el auto se vaya moviendo hacia un sitio, sea más suave el camino, que no tenga que hacer giros innecesarios. También que tenga que encontrar algún estacionamiento o una parada de bus, entonces va a estar manejándose con eso. Otro punto va a ser el dinero, porque va a decir los costos de transportarse también van a influir en el momento de distribuirse de un lado a otro. Y el comportamiento va a ser justamente esas decisiones que vas a tener que hacer los vehículos o las SIM para poder ir de un lugar a otro. Es decir, que tengan que cambiar de ruta o que tengan que dar una vuelta en U. Así que esa parte va a estar bastante interesante cómo se va a estar manejando. Algo importantísimo es que vamos a tener por fin un uso total de los carriles. Es decir, ya no vamos a tener esas filas interminables de un carril al lado de otro. Y los parking los vamos a tener con pago. Podemos asignarle un costo a los parking. También va a influir a la hora de lo que sería el tráfico. De cómo van a ir las personas a ciertos puntos, porque van a buscar lo que son los parkings y van a ver cuáles son más baratos, cuáles son. Entonces, todo eso va a influir. Con respecto a los carriles, les decía era eso, de que ahora los autos van a poder manejarse por distintos carriles. Es decir, si hay un semáforo y justamente en ese semáforo llegan varias personas a la vez, varios autos, siempre se van a ir ubicando en los puestos en los que haya menor autos colocados. Así que en ese lado va a estar bastante bueno. Otro punto bastante buenísimo que vi es justamente lo de los accidentes. Van a haber accidentes en el juego. Y está esta modalidad de que los autos van a poder decidir en dar la vuelta en U y zafar de ese accidente, porque también eso va a influir en el tráfico. Eso parte me gustó bastante. Va a llegar la policía, el mantenimiento de carreteras, y si el tráfico o el problema fue muy grande, puede llegar hasta las ambulancias. Así que esto va a hacer que los demás unidades tengan que cambiar de rutas a la hora de hacer el recorrido. Por allí me pareció súper. También vamos a tener, aparte de estas opciones por los que hay que estar muy pendiente del clima y de que estén bien las carreteras, porque todo eso va a influir en que ocurran accidentes. Así que nos va a tocar dar una mano más a eso. Habrá que ver si habrá alguna opción para quitar eso y que no tengamos que estar colocando accidentes. Pero bueno, nos tocará esperar y ver más adelante. Ahora, también vamos a tener nuestro panel de tráfico, como lo teníamos anteriormente. Va a estar bastante completo. Vamos a poder ver flujos, vamos a poder ver las distintas opciones que tenemos, cómo están los lugares, el mantenimiento de las carreteras. Y está muy bueno algo que ahora pues vamos a poder asignar los servicios a distintos distritos. Es decir, yo puedo tener un distrito y en ese distrito solamente voy a tener una comisaría de policía que va a resolver los inconvenientes de ese distrito. Eso me parece súper bien. Esto me gustó, que los autos tengan luces altas, luces bajas, cuando vayan en la noche. Está súper, súper bueno. Pero eso de justamente poder asignar el tráfico, poder asignar los servicios a los distritos está buenísimo. Podemos asignarlo a un distrito, podemos un distrito o más, o por defecto que los autos vayan, los servicios vayan a todos los distritos. Pero bueno, por lo menos allí con eso me pareció súper. Con respecto a los parking, bueno, ya les había comentado que van a tener costo,
que eso va a influir en la decisión de los sims a la hora de ir a ciertos lugares, porque si el parking es muy caro o no. Y aparte de los parkings que están sobre nivel de tierra, también vamos a tener parkings de varios pisos, así que vamos a tener también esa variedad adicional. Vamos a tener mejoras en el comportamiento de los autos en las rotondas, dándole prioridad a los que están dentro de la rotonda, a las salidas y entradas de las autopistas. Así que va a haber bastante, pero bastante interacción ahora en el juego. Pero ahora nos preguntamos, ok, vamos a tener todo esto, pero ¿cómo mejoramos? ¿Esto mejora también la simulación y el rendimiento? Pues sí, nos indican de que a diferencia de Cities 1, que teníamos un límite de agentes que podíamos tener, bueno, ahora en Cities 2 no hay límite. Es decir, aparte de que vamos a poder construir poblaciones o ciudades más grandes, el único límite que vamos a tener va a ser el hardware de nuestra PC. Eso es así mismo. Si nuestra PC no lo soporta más, no vamos a poder seguir construyendo más. Así que el que tenga una supercomputadora de la NASA va a poder construir una ciudad gigantesca. Y creo que con esto estaríamos llegando al final. También hablaron sobre que vamos a poder agregar conexiones hacia afuera del mapa. Eso está bueno. Tráfico hacia otras ciudades. Eso me pareció interesante también. Así que vamos a tener posibilidades de crear carreteras que vayan hacia otras ciudades. Que eso también va a influir a la hora del tráfico hacia nuestra ciudad. Y bueno, ya saben que después, creo que este viernes, hay otro video que va a sacar Cities sobre justamente un poco más a fondo y más detalles sobre esto que nos mostraron hoy. Estaremos hablándolo de vuelta con ustedes. Y bueno, cuéntenme en los comentarios qué les parece esta nueva IA que va a tener el Cities Skyline 2. Los estaré leyendo. Así que nos estamos viendo en un próximo videito. Chao, chao.